Lo primero que vamos a ver qué son fracciones heterogéneas, ¿cierto? Entonces, la clase pasada, las clases pasadas, vimos lo que eran las fracciones homogéneas, que son las fracciones que tienen igual denominador. Entonces, mirábamos que las fracciones homogéneas, entonces eran 2 tercios, 3 tercios, 5 tercios, o sea, las fracciones que tenían el mismo denominador. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, pero las fracciones heterogéneas, al contrario de las homogéneas, quiere decir que son fracciones que tienen diferente denominador. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 cuartos, 5 tercios, 2 octavos, ¿sí? Son fracciones que tienen diferente denominador. Miren, aquí el denominador es 8, aquí es 3 y aquí es 4. Si nosotros quisiéramos sumar estas fracciones, no podríamos hacerlo como hicimos con las fracciones homogéneas. Entonces eso hay que copiarlo en el cuaderno. ¿Se acuerdan que les dije que yo estaba grabando? Sí, Lo, profe. lo primero, lo primero es que, no, esto no, o sea, todavía no lo vamos a copiar en el cuaderno. Quiero que primero me presten mucha atención, porque si nos ponemos a escribir en el cuaderno, entonces no estamos prestando atención, sino que estamos copiando en el cuaderno. No podemos hacer dos cosas a la vez, ¿cierto? Entonces, vamos a poner mucha atención a la explicación y ya después yo les digo qué es lo que tienen que copiar. Entonces, tenemos 3 cuartos, 5 tercios, 2 octavos, ¿sí? Aquí el denominador es 4, el denominador es 3 y el denominador es 8. O sea, quiere decir que aquí hay manzanas, aquí hay peras y aquí hay bananas, ¿sí? No puedo sumar manzanas más peras más bananas. Me toca como hacer un jugo, ¿cierto? Y convertirlos en una sola fruta. Me toca convertirlos en una sola fruta para que los pueda sumar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir esos denominadores en un denominador común. Y el denominador común me lo da el mínimo común múltiplo. Entonces, por eso es que yo les decía, o sea, por eso es que cuando vamos a sumar y restar fracciones heterogéneas, no lo podemos hacer directamente, sino que tenemos que hacer un proceso. ¿Sí? Tenemos que hacer un proceso. Porque no podemos sumar fracciones heterogéneas de forma directa. Si yo sumo 2 quintos más 3 quintos, lo puedo sumar directamente perfectamente porque tengo quintos, quintos, me resultan quintos y 2 más 3 me da 5. ¿Cierto? Pero si tengo 2 quintos más 3 cuartos, no lo puedo sumar directamente. ¿Sí? No lo puedo sumar directamente porque no tengo el mismo denominador. Tengo que tener primero el mismo denominador para poderlo sumar. Si no tengo el mismo denominador, no los puedo sumar. Entonces, hay dos procesos, como les decía, dos procesos. Uno largo y uno corto para poder hacer la suma y resta de las fracciones heterogéneas. Entonces, las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. Y para sumarlas o restarlas, debemos hacer un proceso. Para convertirlas en homogéneas. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación. ¿Sí?
Las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador y para sumarlas o restarlas debemos hacer un proceso para convertirlas en homogéneas. Entonces, no nos vamos a preocupar ahorita por lo que vamos a escribir en el cuadro. En este momento todavía no. Todavía no. Tranquilos que cualquier cosa yo les comparto la imagen, no hay problema. Bueno, quiero solo que me escuchen, que estén ahí atentos a lo que yo les estoy explicando. Entonces, yo les dije que habían dos procesos, ¿sí? El primer proceso es un proceso largo. Y tiene 3 pasos. Entonces, el paso 1 de este proceso es hallar el mínimo común múltiplo entre los denominantes. Entonces, si tenemos la suma 2/4 más 3/8, lo primero que yo tengo que hacer para hacer esta suma es buscar el mínimo común múltiplo. ¿Entre quiénes? Entre los denominadores. ¿Sí? ¿Cuáles son los denominadores? 4 y 8. Esos son los denominadores. Y voy a hallar el mínimo común múltiplo entre 4 y 8. Entonces, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Y me da 2 por 2 por 2 igual a 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. O sea que 8 es el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso. Paso 2. Es convertir. Profe, ¿puede repetir la explicación? El paso 2, ¿sí? Es convertir. Profe, buenos días. Ay, mamita, buenos días. Yo estoy grabando la explicación para que les quede y les dije que me prestaran atención en este momento, precisamente, No, profe. y que no intervinieran para poder hacer la grabación de la explicación. Ya, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Era que nos había descuadrado el volumen. Bueno, Gracias, profe. ok. Entonces, en el segundo paso debemos convertir las fracciones en denominador común. ¿Sí? Entonces, tengo 2/4 que tengo que convertir en octavos. Y tengo 3/8 que tengo que convertir en octavos. ¿Sí? Pero si yo tengo que convertir algo que ya está en algo que ya está, ¿qué creen que va a pasar? Que me va a quedar igual, ¿cierto? Pero vamos a mirar por qué me queda igual. Entonces, para pasar este 2/4 a octavos, tengo que aplicar un método que se llama la amplificación. Entonces, para aplicar ese método de la amplificación, tengo que tanto multiplicar abajo como arriba por el mismo número. ¿Sí? Entonces, el 4 lo tengo que multiplicar por un número que me dé 8. ¿Por qué número multiplico el 4 para que me dé 8? Por 2. 4 por 2 me da 8. Y si yo multiplico abajo por 2, arriba también tengo que multiplicar por 2. 2 por 2 me da 4. ¿Sí? Ahora el 8. El 8 por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 8. Por 1. 8 por 1 me da 8. Entonces, si el de abajo lo multipliqué por 1, el de arriba también lo multiplico por 1. Y 3 por 1 me da 3. Entonces, ahí ya, miren que ya estas dos fracciones que tenía se me convirtieron en fracciones
en unas fracciones homogéneas. ¿Sí ven? Entonces ya el paso 3 sería sumar como homogéneo. Entonces, este 2/4 que tenía se convirtió en ¿qué? En 4/8, ¿cierto? Y este 3/8 que tenía se convirtió en 3/8. O sea, no se convirtió, quedó igual. Entonces ya los tengo los dos convertidos en el mismo denominador. Entonces lo que hago es sumarlos como hacía la suma de los homogéneos. Entonces como tengo octavos y octavos, el resultado me queda en octavos y 4 más 3 me da 7. Y ahí termino mi suma. ¿Sí? Entonces miren que tengo que aplicar unos conceptos que yo ya vi. ¿Qué conceptos vi yo? Mínimo común múltiplo. ¿Sí? La amplificación de fracciones, digamos que no recuerdo si la vimos con ustedes bien, pero entonces pues igual este es un principio para la amplificación de fracciones. Es porque esta es una fracción equivalente a esta, o sea, esta fracción es lo mismo que decir esto, pero como decirlo de otra manera. ¿Sí? Y después es simplemente sumar y restar como homogéneos, que fue lo que vimos la clase pasada. Ahora, hay otro método, ¿sí? Otro método que es mucho más corto, mucho más corto. Entonces, en el otro proceso, no se preocupen por lo que acabo de escribir. En el otro proceso, en el proceso 2, tengo otra forma de hacer esa suma y esa resta de fracciones. Entonces, por ejemplo, me dan la suma de 2/5 más 3/6. Son fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Entonces, en este método, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Coloco el 2/5 más el 3/6. Y hago una rayita larga. ¿Sí? Multiplico 5 por 6. Multiplico los denominadores. Para hacer como el denominador común. 5 por 6 me da 30. ¿Sí? Y después, miren que este método es mucho más corto. Entonces, lo primero que hago, el primer paso, es multiplicar los denominadores. ¿Sí? ¿Cuál será el segundo paso? Entonces, el segundo paso, tengo el 2/5 más 3/6 igual, ya tengo los denominadores, que es 30, ¿cierto? El segundo paso es, segundo paso. Dos quintos más 3/6 igual. Es multiplicar primero el 2 por el 6. Multiplicamos 2 por 6. O sea, multiplicar el numerador del primer número por el denominador del segundo número. Entonces, 2 por 6. ¿Sí? Y lo que hago después es multiplicar 5 por 3. ¿Sí? Y cuando los multiplico de esa manera, entonces ya el tercer paso
Ya después es colocar 2/5 más 3/6 igual. Tengo el 30. Lo que multipliqué que era 2 por 6, que me da 12. Más, porque aquí estoy sumando, 5 por 3. 5 por 3, que me da 15. Y entonces lo que yo hago es sumar 12 más 15 y colocar el mismo denominador que es 30. Y este paso es mucho más corto. O sea, este método es más corto. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Multiplicar los denominadores y me va a dar el denominador del resultado. Y después tengo que multiplicar en X, ¿cierto? Colocar los resultados arriba, los resultados, y después sumar. Es simple. Son esos dos métodos los que tengo yo para sumar y restar fracciones heterogéneas. Esos son los dos métodos. Voy a dejar de grabar.